Bueno, vamos a hablar ahora de la arquitectura barroca, que corresponde a la primera unidad de la asignatura Historia y Crítica 2. Como en general hacemos con las clases teóricas, vamos a comenzar con un panorama sobre el contexto y en este caso vamos a tener que hablar sobre el siglo XVII, en particular en Europa. El origen del término barroco se da en el siglo XVIII, es decir, después que acontece el período en sí. Y se le da el nombre barroco por las formas que empiezan a aparecer tanto en arquitectura como en arte como en escultura en el período barroco. ¿Cuáles son estas formas? Formas irregulares, raras, extravagantes en relación a las que nosotros veíamos, por ejemplo, durante el Renacimiento, y surge justamente el término barroco porque barrueco era el nombre que se le daba a unas perlas de formas también muy caprichosas, muy rebuscadas, extravagantes, también raras, y que en este sentido se entendía, incluso casi peyorativamente, que las formas de la arquitectura barroca, por ejemplo, tenían mucho que ver con estas formas. Sin embargo, Wolflim, ya que es un historiador del arte y de la arquitectura, que trabajó durante fines del XIX y principios del XX, tiene una obra muy importante, que es la que ustedes ven aquí abajo hacia la derecha, que se llama Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte, Renacimiento y Barroco, porque él en realidad sintetiza toda la historia del arte de su época y incluso anterior a su época, planteando una antítesis entre dos conceptos que van a ser el Renacimiento y el Barroco, que para él van a ser en realidad más que conceptos definidos por un periodo, van a ser conceptos psicológicos y que uno incluso puede adoptarlos a cualquier periodo. Es decir, para él en cualquier época hay un Renacimiento y hay un Barroco. Opone, por ejemplo, lo cerrado del Renacimiento a lo abierto del Barroco, lo pictórico del Renacimiento a lo escultórico del Barroco. Es decir, siempre son conceptos que tienen algo que ver entre sí, pero que están planteando una oposición entre ellos. A partir de aquí, en realidad, la historiografía empieza a replantear ya la noción de barroco como simplemente lo caprichoso, lo extravagante, y se empieza a leer ya no como una incongruencia o una extravagancia solamente, sino como un escenario inteligente, un teatro universal, una obra de arte total, es decir, donde se unen todas las artes. De hecho, la arquitectura barroca va a acoger en su seno tanto a la pintura como a la escultura y la va a hacer partícipe del espacio barroco. En general, lo que se proponía el barroco, por el contexto de la época, que ahora lo vamos a desarrollar, era tener un discurso, es decir, ser un argumento a través de la obra de arte total para deleitar y conmover los sentidos. ¿Los sentidos de quiénes? En especial de los fieles que habían sido expulsados prácticamente de la Iglesia Católica y de la creencia de la Iglesia Católica por la Reforma Protestante que ustedes han visto ya en el siglo XVI en el manierismo. Es decir, la Iglesia se encuentra entonces con que hay una serie de fieles que ya niegan y reniegan de la Iglesia Católica y a los cuales es necesario captar nuevamente. En ese sentido, se ve que la arquitectura es un medio, un recurso que puede conmover porque alude directamente a los sentidos. Y en ese sentido, a través de la emoción, puede tratar de captar a estos fieles que habían dejado la Iglesia Católica. Por eso es que quizás la arquitectura entre las artes, más que las otras, que pintura y que la escultura, es la que marca la dirección escénica, ya que se entiende que hay una escena tal cual como se habla de escena en un teatro, donde las cosas son representadas, figuradas, escenificadas. Podemos decir así entonces que en lo religioso el barroco surge
con la Contrarreforma, es decir, este movimiento dado por la Iglesia Católica para oponerse a la Reforma protestante y tratar de recuperar los fieles perdidos. De algún modo el barroco es usado así como propaganda religiosa. En lo civil, como decíamos hoy, va a ser fortalecer la monarquía francesa en especial, y va a tener mucho que ver, como utilitariamente, digamos, es usado en las celebraciones efímeras cortesanas. En general, la reforma en contra de la veneración de los santos, está en contra de la veneración de los santos y pide austeridad. Eso es lo que pedía la Reforma protestante. Justamente la Contrarreforma lo que hacía era tratar todo lo contrario, de auspiciar justamente el halago a los sentidos, es decir, todo lo contrario de la austeridad. En general, van a ver ustedes que historiográficamente el barroco está tratado siempre como un arte que se dirige a los sentidos del espectador. Hay en este sentido un pathos teatral, una necesidad de ilusionismo, es decir, de aludir a la ilusión y no a lo real, a lo dinámico y no a lo estático, a lo extravagante y lo grotesco y no a lo estable. Hay una retórica en la estructura de la imagen, y en general el concepto es el de obra de arte total, es decir, donde el arte aparece en todos los ámbitos del arte en general. La propia arquitectura va a ser no solo arquitectura, sino que va a incluir también en su seno, digamos, a la propia pintura y a la escultura. En este momento la ciudad más importante va a ser Roma, digamos, como sede del Vaticano y en este sentido como sede de la Iglesia Católica, y luego París, justamente por lo que decíamos, en especial por la dinastía de los Luises. El deseo de los artistas va a preponderar por encima de las reglas y de las normas, y también, por supuesto, los deseos de sus clientes, que son básicamente los papas y la corte. Uno de los ejemplos más interesantes de esta alusión a los sentidos es, por ejemplo, la Capilla Cornaro, que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma. La Capilla Cornaro es ideada y llevada a cabo por Bernini, que es uno de los arquitectos más importantes del barroco, donde se desarrolla una acción en el retablo principal, que es justamente el pasaje religioso del éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa es una religiosa que, llegado un momento, ella explica en su vida de que ha tenido una visión donde ella ha entendido, digamos, cuál era la gracia de Dios, la divinidad de Dios en ella misma y en su cuerpo mismo. Entonces, de alguna manera, lo que hace Bernini es interpretar este pasaje de un modo absolutamente corporal, absolutamente sensual, que es lo propio justamente del barroco, donde se ve entonces al ángel queriendo atravesar con una flecha que tiene en la mano el corazón de Santa Teresa. Y Santa Teresa, por supuesto, en un momento como de arrebato emocional, donde uno puede ver más quizás la emoción más corporal que la emoción netamente espiritual o abstracta que podría uno entender en una santa. Aparte de esto y del movimiento, de lo que implica toda la escena en sí, de cómo están tratadas las esculturas, de las vestimentas de Santa Teresa, de los pliegues y repliegues, tanto en la vestimenta del ángel en sus alas como en la vestimenta de la propia santa, también podemos ver una serie de rayos que por detrás de la escena principal aparecen como venidos desde lo alto. Estos rayos, que son rayos dorados, se ven como más evidentes por el reflejo de una luz que no sabemos bien de dónde viene, pero que luego de un estudio, de un corte, digamos, de todo lo que significó este retablo, uno puede ver de que existe un lucernario oculto para nosotros y que ese lucernario provee de luz natural a la escena. Esta luz natural entonces rebota en los rayos dorados y confiere a toda la escena una luminosidad especial. Aquí también entonces está el recurso de lo lumínico o de la luz apuntando a conmover, a emocionar al espectador y por supuesto señalando la escena principal. Por otra parte, a los costados de la capilla
puede ver uno a izquierda y derecha una especie de palcos que es con el exacto sentido que tiene un palco teatral. Se ve a unos personajes que están como mirando la escena principal del retablo y comentando entre ellos esta escena, con el movimiento propio, digamos, de personajes que están mirando, pero al mismo tiempo están moviéndose y comentando lo que ven. Se dice que, bueno, que estos palcos de alguna manera aluden a la familia Cornaro, que en definitiva son los mecenas de esta obra, son los que han puesto el dinero, digamos, para que esta obra se lleve a cabo, y que de alguna manera, en este caso Bernini, quiere dejarlos como presentes, digamos, e inmortalizarlos en esta escena. Lo interesante aquí entonces es que hay una representación teatral tal cual como se da en el teatro, es decir, una escena principal que sería la del retablo y después unos espectadores que están conmovidos y alertados por lo que ven y que se encuentran donde deberían, digamos, que es en los palcos, como si fuesen palcos de teatro, que es donde en general se ubican las personas que van a escuchar o a ver una escena teatral. Para reforzar un poco el panorama histórico que hemos visto hasta aquí, vemos entonces que existió una gran crisis de la Iglesia Católica, dada justamente por la Reforma Protestante que habíamos visto con ustedes incluso el año pasado cuando veíamos manierismo. En ese sentido podemos mencionar en 1517 a Martín Lutero atacando el dogma católico, apostólico y romano, y ya un tiempo después, en el Concilio de Trento, en 1545, el inicio de la Contrarreforma, que va a ser un poco el origen de este arte que llamamos barroco. Por otra parte, ya en el siglo XVII, la Guerra de los 30 años, que son guerras en todo lo que era la Europa conocida, digamos, que son de carácter estrictamente religioso en todo el territorio europeo. Donde evidentemente el tema religioso cortaba situaciones de poder o de anarquía, digamos, en determinados países. Y luego la Paz de Westfalia, que termina dándole un nuevo orden a Europa para 1648, donde por primera vez aparece el concepto de soberanía nacional, es decir, donde ya no hay reinos, sino que hay estados unificados bajo la figura, digamos, del Estado-Nación. Un poco para que vean entonces, la Paz de Westfalia va a dar por resultado este mapa, que si bien guarda algunas diferencias con el mapa actual europeo, de alguna manera uno puede ver de que los territorios se van configurando más o menos de manera similar a como los conocemos hoy. Decíamos nosotros que la Reforma Protestante tuvo lugar en el siglo XVI y luego de esto su expansión fue importante y casi inmediata en casi todo el continente. Fíjense todo lo que era lo dominado por lo católico, por el territorio católico, que es todo lo amarillo, por la religión católica, y después algunas zonas luteranas, que son las verdes, o calvinistas, las rosadas, y luego, bueno, después de Enrique VIII, ¿no es cierto?, el desprendimiento de la Iglesia Católica también, del anglicanismo, ya solamente confinado a lo que sería parte de Irlanda y el sur de Inglaterra. Y luego otras religiones, por supuesto, como por ejemplo podría ser la musulmana, que es todo lo naranja, que son religiones más antiguas y preexistentes incluso a la Reforma. Pero lo que es interesante de ver es cómo básicamente la Iglesia Católica todavía predomina en los países del sur y alrededor del Mediterráneo, por lo menos en la parte norte. Lo característico de este periodo, es decir, del siglo XVII en general, va a ser, aparte del poder importantísimo de la Iglesia, en este afán, digamos, de las consecuencias de la Contrarreforma, la monarquía absoluta, representada especialmente por Francia y el Rey Sol. Se llamó Rey Sol a Luis XIV, que gobernó 72 años, desde 1643 hasta 1715. Este fue el ejemplo paradigmático del absolutismo monárquico en Europa. Gobernó desde Versalles, que era un palacio que él hizo construir para él, y prácticamente este palacio
llegó a escalas enormes, a configurar casi lo que hoy sería una pequeña ciudad, lo vamos a ver también, y fue un modelo a seguir, digamos, por otras monarquías como por ejemplo España y Rusia, que serán también máximos exponentes en este sentido. No hay que olvidar también de que este fue el siglo de grandes cambios científicos, algunos de los cuales se habían incubado durante el siglo anterior, pero que terminan de cristalizarse en el siglo XVII. En general, el barroco está asociado a una época de gran devoción y cierta oscuridad intelectual, pero sin embargo, no hay que olvidar como contrapartida que es en este momento en que los estudios de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Leibniz y Descartes aparecen y son discutidos y salen a la luz. Entre ellos, por ejemplo, Newton, que es pionero de la mecánica de los fluidos, también de la óptica y el cálculo diferencial, junto con Leibniz. En este sentido es cuando aparece junto con el descubrimiento de Leibniz de el valor del infinito, digamos, o la concepción de que existe a partir del cálculo diferencial la noción de infinito, es decir, un polígono de infinitos lados de sucesión infinitesimal, que de alguna manera es lo que se representa aquí en la imagen a la derecha del medio, ¿sí? Y por otro, la curvatura elíptica, que se sabe entonces de que la Tierra describe alrededor del Sol. Por tanto, la elipse va a ser una figura geométrica importante en este momento, ¿sí? Esto lo descubre Kepler a partir del descubrimiento de que la Tierra ya no era el centro del universo como lo habíamos visto nosotros durante el siglo XVI con el manierismo. Como decíamos entonces, aparece la noción de lo infinito, es decir, la infinita parte de algo, y esto se sintetiza un poco en la idea de mónada, que justamente va a ser parte del tratado de la monadología que hace Leibniz. La mónada para Leibniz la representa como una habitación sin puertas ni ventanas y que figurativamente es de mármol negro. Y en este sentido existe, al dar esta imagen, digamos, figurativa a Leibniz, existe un paralelo en arquitectura como podría ser el Santo Sudario de Turín de Guarino Guarine, que es otro arquitecto importante del barroco, donde la idea de infinito en su cúpula, por ejemplo, como vemos acá en esta circunferencia de infinitos puntos que se van tocando tangencialmente y que uno podría seguir trazándolo hasta el infinito justamente para configurar el círculo, se ve también en la cúpula. O sea, si uno mira, se centra en el sector del medio del edificio, puede mirar hacia arriba y ve cómo de alguna manera estas tangentes están materializadas con una suerte de nervios, digamos, que hace Guarini para configurar la cúpula hacia la elevación total e infinita, ¿sí? Que es hacia arriba. Esto es en la parte de la cabecera de una iglesia incluso preexistente al barroco, pero donde Guarini interviene particularmente en ese sector de la cabecera, en ese sector superior de la iglesia. Entonces, tanto la iglesia o el teatro se convierten en dispositivos para mirar, y si el teatro es mirar, el espectador mirar una escenografía o una escena o unos actores dentro de la escena, la iglesia de alguna manera va a ser también un lugar donde mirar, pero para mirar hacia adentro, ¿sí? Hacia lo infinito y nada más infinito que el propio interior del hombre. Por otra parte, lo que cabe agregar aquí es, aparte de esta connotación, digamos, y esta relación con la arquitectura, es explicar un poquito más que la idea en realidad de Leibniz, de mónada, tiene que ver con justamente una parte mínima de algo que sin embargo comprende el todo. Es decir, como una parte, al tener las infinitas posibilidades concentradas en sí mismas, puede absorber o comprender la totalidad de algo. Esta especie de incoherencia, digamos, pero que incluso Leibniz se ocupa de explicarla casi científicamente, y que hoy podríamos llamar fractal, por ejemplo, en la nueva
terminología y con los nuevos avances y los nuevos descubrimientos científicos, porque se asemejan bastante, va a ser un descubrimiento muy importante para la época. Y va a estar tocando esta idea de mónada justamente necesitando y dando, por tanto, a explicar la noción de infinito. Ahora vamos a ver prácticamente en 3 pinturas de distintos momentos, Renacimiento, Manierismo y Barroco, un mismo tema. Es un tema que ustedes también lo vieron cuando vieron las diferencias entre Renacimiento y Manierismo y que ahora lo vamos a retomar para poder ver Barroco. Es San Jorge peleando con el dragón y rescatando a la princesa, ¿sí? Fíjense entonces lo que es San Jorge en la primera escena, en la de Rafael, sobre su caballo blanco, el caballo casi mirándonos en una composición triangulada perfecta, donde uno de los lados es la lanza de San Jorge, el otro lado lo conforman las patas delanteras y traseras del caballo, y la base es el terreno de sustentación de la imagen, es decir, hay una composición estable, triangular, central, justamente donde el centro es San Jorge, y la escena más importante, el enfrentamiento de San Jorge y el dragón. En un segundo plano, la princesa en una posición como dando gracias del hecho de ser salvada, pero en una posición finalmente pasiva, donde está arrodillada y donde no se ven demasiados movimientos, tampoco en el paisaje que está todavía en un tercer y cuarto plano. En el caso de Tintoretto, ya durante prácticamente fines del Renacimiento, principios del Manierismo, encontramos al mismo tema, pero en este caso el plano principal no está ocupado por San Jorge, sino justamente por la princesa, que era de algún modo el personaje secundario en la otra pintura. La princesa, que aparte se está moviendo rápidamente, escapando de la escena, transmite su angustia, su miedo por la situación y está en franca huida. Por otra parte, el movimiento del personaje tiene que ver también con el movimiento de sus ropas, de sus pliegues, que van hablando un poco del movimiento y de la rapidez o la velocidad que existe en la huida. En un tercer plano recién está San Jorge matando al dragón con un caballo que aparte tiene una posición muy diferente a la anterior, mientras el anterior estaba casi estático, parado en 2 patas. En este caso el caballo está en posición de embestida contra el dragón, siguiendo un poco con la inercia de la fuerza de San Jorge sosteniendo la lanza contra el dragón. En un segundo plano aparece la imagen de un personaje que no lo teníamos visto, que no sabíamos que existía, y que nos deja un poco en la duda de saber quién es o quién podría ser, si tendría que ver con algo de la imagen, de la historia, o si es simplemente un recurso del pintor. Y finalmente, en el último plano, un paisaje que es más bien tenebroso, con ciertas nubes como de tormenta, y también algo que nos llama la atención: en el medio, en vez de haber un rayo de sol, hay sí un rayo luminoso del cual sale como misteriosamente una especie de mano, que uno podría asimilarla a la mano de Dios, a una mano divina, pero que siempre nos deja en la incertidumbre de qué cosa es. Es decir, aparecen ciertos elementos propios del manierismo, pero ya empieza aquí a advertirse la necesidad de conferir la duda, la angustia, la incertidumbre sobre lo que estamos viendo. En el último cuadro, ya de Rubens, por supuesto barroco, vemos un movimiento absoluto en el caballo, en su cabellera, el dragón justamente en el momento de ser atravesado por una lanza, que aparte aparece de manos de otro personaje que está ahí como metido y que uno exactamente no sabe bien de dónde viene.
y el propio San Jorge empuñando ferozmente una espada con la cual directamente daría el toque de gracia, suponemos, al dragón. La princesa, más parecida a una mujer común de la época, con los cabellos sueltos, más real en el sentido de que sus ropas están como rasgadas, no están compuestas, y en una pose de angustia y de zozobra por lo que acaba de ocurrir. Se ven las crines del caballo, los pliegues de la capa de San Jorge, incluso las propias plumas del casco de San Jorge, haciendo unos ribetes y unos movimientos, formas exageradas que en realidad revelan un movimiento exagerado de las figuras. Es decir, este momento tan violento se expresa como es, y las formas contribuyen a ello. Algo similar a lo que vimos recién podemos notar en el contraste de estas dos pinturas, una de Andrea del Sarto, ya manierista, y otra de Rembrandt, barroco. El tema es el sacrificio de Isaac, un pasaje bíblico donde Abraham tiene que, por orden de Dios directa, tiene que sacrificar a su único hijo Isaac, que aparte le había costado mucho tenerlo, o sea, había sido prácticamente un milagro poder tener ese hijo, y en algún momento, para probar la obediencia de Isaac, de Abraham, Dios le pide que sacrifique su único hijo. Ante esto, Abraham, obediente, hace caso y lo lleva a Isaac a una piedra, a un lugar de sacrificio donde se sacrificaban ovejas y animales, y está dispuesto a matarlo, a obedecer a Dios, hasta que en el momento más álgido de la escena, eso es lo que dice la escritura, aparece un ángel que le detiene la mano, y entonces con esto Abraham evita tener que matar a Isaac, y Dios le dice que con eso ya él había probado suficientemente su obediencia. Esta es la escena, digamos, en crudo. Ahora veremos entonces la interpretación de cada uno de estos pintores. Andrea del Sarto, incorpora por supuesto en la escena a los tres personajes, Abraham, Isaac y el ángel, y la escena también es una escena relativamente estable, donde está el ángel tratando de detener a Abraham. Abraham lo mira, está apenas sosteniendo a su hijo Isaac por las manos en la parte de atrás, y con el cuchillo todavía alejado del cuerpo de Isaac. Sin embargo, si vemos un poco lo que es la pintura de Rembrandt, por un lado vemos que los colores ya no son definidos como en el caso del cuadro anterior, sino que todo se torna casi de un aspecto cuasi monocromático, donde hay colores oscuros, que son más bien tierras y sombras, y colores muy muy claros, luminosos, que prácticamente podrían asemejarse a solo luz. La luz va a ir a parar al cuerpo más importante, que es el cuerpo de Isaac, que es el que va a ser sacrificado finalmente, la figura más importante. El cuerpo de Isaac no está en una pose estable, sino está en una pose francamente dramática, como lo es también dramático el teatro, digamos, y cualquier escena teatral, donde Abraham está sosteniendo a su hijo por el cuello, justamente porque lo está por degollar. Y la imagen está en el momento justo en que el ángel toma fuertemente la mano de Abraham y le hace caer el cuchillo que estaba empuñando para matar a Isaac. ¿Sí? Entonces, ese momento, que es justamente ese instante, digamos, en que se evita la muerte de Isaac, está captado especialmente en este cuadro, donde se acusa aparte el dramatismo por donde se coloca el acento de las luces, por ejemplo el cuello de Isaac, el encuentro de la mano del ángel y la mano de Abraham, el cuchillo que cae, y las caras de Abraham y del ángel. Bueno, aquí vemos otro cuadro de Rembrandt, que es quizá uno de los más importantes pintores barroco.
que se llama El filósofo meditando, donde se ve a un anciano en un espacio arquitectónico con una escalera en caracol, digamos, muy serpenteante, que sirve de marco a el lugar donde se encuentra el filósofo. Y la luz de una ventana muy acusada que penetra por allí y apenas ilumina un poco la cabeza calva del filósofo y algunos de los escalones, dejando todo el resto en penumbra. En definitiva, donde el contraste entre luz y sombra es lo único que delinea un poco la relación entre fondo y figura, la diferencia entre una figura y otra. En este caso mostramos el cuadro de las Meninas de Velázquez, que es un pintor español también del barroco, donde hay una serie de elementos barrocos que tienen que ver sobre todo con la noción de teatro. Es decir, en el teatro siempre entendemos que existe una acción en una escena y un espectador que está mirando esa escena. En este caso, la ironía un poco de Velázquez es pintar justamente lo que serían, no la escena principal, sino lo que serían los espectadores. Es decir, la escena principal en realidad es el matrimonio de reyes que está pintando Velázquez y que son los padres de esta niña de acá que es la princesa, y que se refleja en un espejo que está por detrás. O sea, allí es donde se ve realmente la escena principal, la pareja de reyes. Y lo que se pinta en realidad es toda la trastienda, o sea, todas las bambalinas del teatro, todo lo que está por detrás de lo importante. Es decir, la princesa con las cortesanas a su alrededor, los bufones, un perro, alguien que se está yendo incluso por una escalera que observa apenas la escena que está mirando, y el propio Velázquez que se pinta a sí mismo como el pintor de la corte que es y que está pintando un lienzo del cual nos muestra en realidad en el cuadro solamente el bastidor por la parte de atrás. Es decir, aquí hay un juego de espejos por un lado y de inversión de qué es lo que se está mirando y qué es lo importante. En realidad se está pintando aquí lo que en teoría debería ser lo menos importante, es decir, la trastienda, lo que está detrás. O sea, este recurso también de ver por detrás las cosas que no son, es decir, de que existe algo que es lo narrado, lo que realmente debería verse como importante, y por detrás existe algo que se está contando y que está mirando eso narrado como importante, pero que se transforma en más importante que la narración principal, es un recurso también barroco. En este sentido se dice, por ejemplo, en el caso del Cervantes, del Quijote de Cervantes, se dice que ustedes saben que el Quijote tiene una primera y una segunda parte. En la primera parte se cuenta, es una novela de caballería, digamos relativamente convencional, donde se cuentan las andanzas de Don Quijote y de Sancho Panza, ¿no? Y de todo lo que le acontece al caballero. Y en la segunda parte lo que se cuenta es un poco cómo Don Quijote lee el libro de Cervantes, donde se cuenta su historia. Es decir, ya se cuenta lo anecdótico, lo menos importante. Lo que acabamos de describir entonces tiene que ver con la noción de representación. Fíjense en la palabra. Representación significa volver a presentar algo. Es decir, ya no es suficiente presentar una acción natural, sino que esta acción además tiene que volver a presentarse y hacerse consciente esta presentación nueva. Es decir, que hay la noción de un tercero que narra. Por ejemplo, en la segunda parte del Quijote hay un Quijote que mira su propia vida como un tercero por fuera de la acción primera, que es el primer libro.
en este caso del cuadro de Velázquez, en Las Meninas, de algún modo Velázquez hace evidente la presencia de quienes están por detrás y están mirando la acción principal. Y en el espejo se ve esa acción principal como la escena. En el caso de Descartes, ya en el pensamiento, esto es quizás un poquito más complejo, pero de alguna manera también es propio de esta época y tiene que ver con esta conciencia del hombre de que existe alguien que puede mirar la acción natural de los hombres como si fuese un ente por fuera de lo que está sucediendo. En este sentido, por ejemplo, Descartes en el discurso del método dice: yo pienso, luego existo. Descartes desconfía de las sensaciones primeras de cualquier acción primera, natural, vívida, y sin embargo confía absolutamente en el intelecto. Entonces entiende que cualquier cosa puede existir en la medida que puede ser pensada, incluso el propio hombre. Lo único que garantiza la existencia del hombre es el hecho de que puede pensar su propia existencia. En definitiva, hay que actuar para un tercero que es el espectador, y allí se zanja definitivamente los roles. Por un lado, alguien que es actor o que tiene un rol activo, y otros que son los espectadores y que tienen un rol pasivo. Esta es la noción de representación y la noción de espectáculo que va a inaugurarse especialmente de manera consciente en el barroco. Hasta aquí hemos visto el contexto del período. Ahora vamos a empezar entonces con las nuevas propuestas arquitectónicas de esto que denominamos el barroco. Si recuerdan, estas obras las hemos visto durante el año pasado, en la última parte del cursado. Son dos obras paradigmáticas, una del Renacimiento, que es San Andrés de Alberti, de 1462 a la izquierda, y la otra es el Palacio del Té, del manierismo, de Luis Romano, de 1525. A los pares opuestos anteriores de Renacimiento y manierismo, sigue en este proceso que estamos intentando explicar otro par importante que empieza con el manierismo y termina con el barroco, que es justamente el periodo del que vamos a hablar. Para que tengan idea de estas diferencias, veremos de nuevo para el manierismo el Palacio del Té y para el barroco a la iglesia de San Carlos de Francesco Borromini de 1644. Bien, entonces vamos a repetir un poco las diferencias que ya hemos visto el año pasado entre Renacimiento y manierismo. Habíamos dicho, y lo repetimos al principio de esta clase, que el lenguaje clásico sigue siendo un motivo para el manierismo y había comenzado con el Renacimiento, que sin embargo, a pesar de ser el mismo, el manierismo subvierte este lenguaje clásico del Renacimiento y por eso es que aparece en la arquitectura otra propuesta diferente, en el sentido en que cada arquitecto subvierte justamente el lenguaje renacentista a su manera. En este ejemplo en particular, que lo hemos visto varias veces, podemos ver un primer orden, digamos, en el caso de la iglesia de San Andrés, que lo vemos señalado en celeste, donde ese orden es clarísimo, es un orden trilítico, por supuesto siempre aparente, de pilastras, entablamento y frontis. Y por detrás existe un arco de triunfo al modo romano que se superpone prácticamente con el primer orden celeste. Este arco de triunfo, señalado en amarillo, tiene a su vez su propio orden y es por eso que vemos un sistema de arcos con hornacinas, y este sistema de arcos finalmente también termina en una pilastra
pero nos detenemos en mirar que cada pilastra, la del orden primero, es decir, el celeste, y también el orden amarillo, cada pilastra tiene su propia base. Es decir, si hay un orden mayor por delante y un orden menor por detrás, cada uno, conforme a su proporción, completa el orden totalmente. Por supuesto, empezando por el capitel, siguiendo por el fuste y terminando con las respectivas bases. Sin embargo, en el caso del manierismo, vemos que el orden mayor, que es el orden que lo vemos en amarillo, que también son pilastras aparentes, tienen convenientemente pilastras, en este caso semicirculares, con un entablamento correctamente planteado por encima. Y que el orden menor, que lo vemos ahora en celeste, también tiene unas pilastras menores, por supuesto, en proporción como corresponde, con un entablamento y un frontis correctamente planteado, también menor, pero si nos acercamos a la base, vemos que las bases son del tamaño y de la proporción del orden mayor y que no se respeta el tamaño que correspondería al orden menor. En este sentido, la base del orden menor debería ser más pequeña. Además, tanto el orden mayor como el menor, es decir, el que vemos en celeste y el que vemos en amarillo, comparten la misma base. Es evidente aquí que hay una intención absoluta, con toda la conciencia, de poner en cuestión el lenguaje y el orden que se seguía a rajatabla en el caso del Renacimiento. Por eso es que hablamos de subversión del manierismo del lenguaje clásico del Renacimiento. Pasando entonces al otro par opuesto, es decir, manierismo opuesto a barroco, como parte de este proceso, podemos ver que los órdenes clásicos siguen estando y que ya no existe subversiones literales como existían del Renacimiento al manierismo, sino que en este caso, en el caso del barroco, siguen existiendo pilastras, siguen existiendo entablamentos, siguen existiendo arcos, también pilastras con bases respectivas, es decir, cuando hay un orden menor, lo podemos ver en el acceso, por ejemplo, de San Carlos marcado con celeste, hay un orden menor que tiene su propia base, mientras que el orden mayor, marcado en amarillo, también tiene su correspondiente base, que también es correcta en cuanto a su escala. Es decir, aquí ya no se trata de una subversión de escalas o de compartir la misma base en el caso de dos órdenes de diferente tamaño y de diferente envergadura. Aquí de lo que se trata es de que estos órdenes van a empezar a comportarse de manera diferente. Es ostensible ver cómo el entablamento, por ejemplo, en esta fachada de San Carlos, se curva definitivamente, mostrando cómo avanza la zona central del acceso por encima de las laterales, en el caso del cuerpo más bajo. Mientras que en el cuerpo más alto la curvatura es de concavidad, concavidad y concavidad, es decir, tres concavidades sucesivas que generan un movimiento muy, por un lado, rítmico, pero por otra parte, absolutamente de ruptura respecto a lo que hacía tanto el manierismo como el Renacimiento. Veremos particularmente ahora lo que sucede en Italia. El panorama de Italia para esta época debe precisarse particularmente en la ciudad de Roma. Decíamos que en el caso del barroco empieza a aparecer este concepto de espectáculo, y justamente es en este momento cuando la ciudad empieza a concebirse como un gran espectáculo. ¿Un espectáculo para quién? Un espectáculo para subyugar a los fieles que había perdido la Iglesia Católica. En este sentido, entonces, como dice en la Filmina, los espectáculos grandiosos debían reflejar la autoridad eclesiástica, es decir, la autoridad de la Iglesia Católica y con ella la autoridad del Papa, y debían así devolver la fe a quienes ya no tenían seguridad de ella.
Para 1450, Nicolás V formuló este programa de construcciones en nombre de la Iglesia, porque a la Iglesia católica había que renovarla. Esa justamente era la propuesta que surgía a partir especialmente del Concilio de Trento. Por un lado, para asegurarse la fama póstuma personal, que esto estaba siempre a la orden del día en los grandes hombres de esta época, pero por otra parte, como decíamos, y quizás la parte más importante, era atraer a los fieles hacia la Iglesia. El plan de Sixto IV, que comienza al principio en Roma, es seguido por otros planes hasta que finalmente Sixto V es el Papa que, con su arquitecto Domenico Fontana, conjuga la ciudad imperial, es decir, la ciudad romana, con la medieval. Ustedes saben que en Roma, de alguna manera, se superponen la ciudad imperial romana que ustedes conocen con la ciudad medieval que, de alguna manera, termina dejando su huella, su marca en la ciudad de Roma. Las vías procesionales, es decir, ustedes saben también, por lo que vieron el año pasado, que es importante el tema de las procesiones, especialmente en Roma. Empieza a haber un rito que era justamente recorrer las iglesias paleocristianas que quedaban, la mayoría de ellas, extramuros de la ciudad de Roma. Pero para poder recorrerlas, justamente a modo de procesión y a modo de una procesión espectacular, ¿sí? Es decir, de un paseo, diríamos hoy, casi turístico por esas iglesias, esas iglesias deberían estar unidas convenientemente. Entonces, lo que hace Sixto V es plantear una red de conexión entre esas iglesias, entre esas basílicas importantes, que por otro lado son una connotación muy especial de la Iglesia católica y cristiana, y también, por supuesto, aprovechar los monumentos imperiales que quedaban de la antigua Roma, los que, según ellos, debían ser puestos en valor. Es por eso entonces que se crean profundas perspectivas que van a terminar en obeliscos. Estas profundas perspectivas están dadas especialmente por calles diagonales que apuntan hacia un punto específico, neurálgico, se va a tener el rol de nodo urbano. Es por eso que decimos que a partir de este momento empieza a diseñarse, a pensarse la ciudad como nunca antes. Una de las obras más importantes en Roma, ya avanzado por supuesto el plan para Roma, es la Plaza de Bernini. Es un proyecto que se hace enfrente a la iglesia de San Pedro y por supuesto también tiene el fin de devolver la fe a los católicos, la fe perdida justamente durante la Reforma. Y fíjense la propuesta de Bernini. Ustedes tengan en cuenta entonces que la iglesia preexiste a la plaza y lo que tiene que hacer Bernini es darle un marco adecuado delante de la iglesia a toda esa escenografía. Y otra vez aquí estamos pensando este pedacito de ciudad, digamos, de manera escenográfica, de manera espectacular. Si ustedes miran incluso la imagen inferior hacia la izquierda, van a ver qué importante aparece aquí la iglesia de San Pedro justamente a partir de la propuesta de Bernini. Lo que hace Bernini es lograr una plaza de manera elíptica. Habíamos visto de que justamente en geometría empieza a utilizarse la elipse debido especialmente a los descubrimientos que nos hablan de que los planetas, específicamente la Tierra, giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. Entonces, esto es una cosa que está muy presente en este momento. La plaza es entonces elíptica, va a tener como cualquier elipse dos focos. Esos focos van a estar, si ustedes miran un poquito esta perspectiva hacia la izquierda, en la parte superior, va a estar marcada por dos fuentes y el centro va a estar marcado por un obelisco. Ahora bien, se tiene la plaza elíptica. Ahora, esta plaza elíptica está corrida, digamos, de
lo que sería el frente precisamente de la iglesia. Y justamente la intención de Bernini es de que esta plaza esté un poco alejada, esta plaza elíptica, un poco alejada de la fachada de la iglesia. ¿Por qué? Porque por un lado tiene una serie de edificios que pertenecen al Vaticano, que están más pegados hacia la iglesia y que no los puede tocar. Y por otro lado, fíjense ustedes que coloca dos brazos formando prácticamente un trapecio, digamos, dos brazos no paralelos, y que a diferencia de la perspectiva a un punto de fuga, donde esos brazos irían desde la más grande amplitud hacia la parte de la fachada siendo más pequeña, lo que hace Bernini es invertir la perspectiva, es decir, coloca el brazo con la distancia mayor justamente en las puntas, en los extremos de la fachada, y luego esos brazos se achican hasta llegar a tocar la elipse. La intención de invertir la perspectiva no es casualidad. Bernini sabe que invirtiendo la perspectiva va a acercar visualmente, por un efecto contrario a la perspectiva a un punto de fuga, va a acercar la elipse de la plaza a la fachada de la iglesia, que es lo que pretende justamente, es decir, que esta plaza no esté tan distante visualmente de la fachada de la iglesia y a su vez le dé un marco adecuado. Ya que hablamos del Vaticano, permítanme ustedes una digresión. Vamos a hablar de Urbano VIII Barberini, que aprueba los decretos del Concilio de Trento y convierte a la orden jesuítica, es decir, a los jesuitas, en sus aliados más importantes para la propagación de la fe católica. Es decir, entienden a partir del Concilio de Trento que no solo se trata de recuperar a los fieles que se han perdido durante la Reforma Protestante, sino también de que existe una enorme cantidad de personas que pueden llegar a ser fieles católicos. Y en este sentido estamos hablando de las personas que todavía no habían tenido ningún culto conocido para Occidente, es decir, los nativos de América. ¿Quiénes son los que se van a encargar de esta tarea tan importante? Justamente los jesuitas, ¿sí? Que van a inaugurar diferentes misiones en América, como la misión de Maynas, la misión de Mojos y la misión de Chiquitos, y luego más cerca nuestro, en la zona del nordeste argentino, entre Paraguay y Brasil también, la misión de Paraguay. Vemos acá otra obra paradigmática, que era la que veíamos hoy cuando hacíamos la comparación con los periodos anteriores, que es San Carlos de las Cuatro Fuentes, de Borromini, de 1638. Aquí lo barroco tiene que ver, por un lado, con la fachada, que la hemos descrito bastante cuando vimos la comparación con el manierismo, es decir, donde hay una ondulación en la fachada hacia el exterior, y donde el acceso de alguna manera se adelanta como interceptando al peatón, tratando de llegar a la gente que está caminando por la calle. Y por otro lado, la idea de telón tal cual como en un teatro. Si ustedes ven el corte que está hacia el medio de la diapositiva en la parte inferior, van a ver perfectamente cómo la fachada se transforma casi en un biombo o en un telón que demuestra hacia la calle una fachada que oculta lo que realmente sucede en el interior. ¿Qué es lo que sucede en el interior? Que hay una cúpula central. A esta cúpula no la vemos desde la calle. Imposible de verla por la altura que tiene el peatón en relación a la fachada y porque la fachada tiene ex profeso una altura considerable como para tapar el cuerpo de la cúpula. Este es un recurso barroco. Hay otros recursos como por ejemplo la geometría. La geometría, ustedes ven que otra vez aparece la elipse en la planta. Una elipse que hay quienes han visto está conformada por dos triángulos equiláteros unidos por su base o también, como toda elipse, por dos círculos tangentes. Ahora bien, esta elipse, que si bien es la geometría abstracta, por cierto,
que está comprendida y que de alguna manera genera la forma de la planta de este edificio, no es absolutamente evidente. Tampoco es la intención de Borromini hacer evidente esta geometría. ¿Cómo desdibuja la geometría? A través de la envolvente. La envolvente es casi una cinta sinuosa que va recorriendo todo el perímetro donde esta elipse geométricamente perfecta se va interceptando con otras figuras más irregulares que van configurando los nichos. Nichos que van a quedar integrados a través de esta envolvente a todo el espacio central principal. Acá podemos notar lo que decíamos hace un momento en cuanto a la cinta que envuelve toda esta geometría que parece tan abstracta cuando uno la ve en planta y en proyección, pero que sin embargo en alzada se transforma casi en un elemento plástico, maleable, conformado tanto por el muro como especialmente por las pilastras y el entablamento superior. Noten ustedes que el entablamento va siguiendo cada uno de los elementos que van configurando la planta. Es decir, están sostenidos, ese entablamento está sostenido por un lado por las pilastras que se colocan convenientemente en cada arista de las figuras que van apareciendo en planta, pero por otro lado por detrás uno ve que el muro también acompaña plásticamente este camino sinuoso que va recorriendo todo el perímetro. Esto justamente da la sensación de plasticidad, la sensación de dinamismo en el espacio, ya que es un espacio que uno no puede intelectualizarlo rápidamente, como sucedía, por ejemplo, con el Renacimiento, donde era todo absolutamente claro. Por otra parte, tenemos recursos como por ejemplo la luz. En este caso, la luz viene cenitalmente de un lucernario que se encuentra en una linterna en el medio de la cúpula, que también, como ven, es elíptica. Y esta luz se difumina a través de todo lo que son los casetones que cubren la cúpula. Y estos casetones, a su vez, tienen formas que son pentagonales, pero que van de menor a mayor hacia la base de la cúpula exageradamente. De esta manera la perspectiva se acusa aún más falsamente, dando la impresión de que la cúpula es mayor de lo que en realidad es. Por otra parte, no es esa la única fuente de luz. También existen unas ventanas que están dispuestas a los lados de la base de la cúpula y que prácticamente permanecen ocultas. En este sentido sucede un poco lo que pasaba en la capilla Cornaro, donde no se sabe muy bien cuál es la fuente de luz. Esta incertidumbre hace que justamente este efecto de la aparición de la luz dando sobre elementos que son casi escultóricos o de bajos relieves y sin saber muy bien de dónde viene, produzca un efecto dramático en el espectador. Tenemos aquí otra obra paradigmática, esta vez de Bernini, que de alguna manera es, siendo barroco, es casi el opuesto a Borromini. En este caso, San Andrés al Quirinal es también una pequeña iglesia donde podemos ver en planta existe también una geometría elíptica. Pero sin embargo, a diferencia de San Carlos, esa elipse, en vez de desdibujarse como lo hace Borromini en el caso de San Carlos, se acusa aún más a través del muro. Tanto es así que podemos hacer un paralelo perfecto con lo que sucede en el muro del Panteón Romano. Una gran cinta muraria de espesor importante, considerable, que alberga en su interior a diferentes nichos que por supuesto están dispuestos según las diagonales en el caso de San Andrés, de las diagonales que parten de los focos de las dos elipses. Es decir, la geometría no guarda ningún tipo de o no se guarda ningún tipo de misterio, sino que se muestra tal cual es.
no como en el caso de San Carlino. Por otra parte, vemos que Bernini vuelve a utilizar el recurso de los brazos abiertos, que también lo había usado en la Plaza del Vaticano y que muchos autores lo ven como los brazos abiertos de la iglesia, invitando de alguna manera a los fieles a entrar, ¿sí? Esos brazos, si uno mira un poco lo que es la fachada, están materializados por unos muros que no son de gran altura, pero que de algún modo dejan por lo menos un espacio anterior a la iglesia donde aparece este frontis adelantado en forma circular y una escalera circular también que sale un poco al paso del peatón, un poco en el mismo sentido en que la parte central de San Carlino también salía en su curva, digamos, hacia adelante para captar la atención de los fieles transeúntes. Fíjense que esto es lo que decíamos en cuanto a la geometría. Acá puede verse perfectamente cómo los nichos están dispuestos según los rayos que convergen en cada uno de los focos de la elipse. Es una geometría clara, a diferencia de la geometría que utilizó Borromini en San Carlos, y el interior es muy similar a los interiores romanos, es decir, donde de nuevo haciendo diferencias con la iglesia de Borromini, aquí existen mármoles de colores, dorados, muebles en madera y esculturas formando parte muy dinámica de todo el espacio. En el caso de Borromini, en San Carlo, por ejemplo, los materiales que se usaban no eran materiales preciosos, simplemente eran estuco blanco, mientras que acá sí hay materiales preciosos que se tratan con color, que se tratan con dorado y que acusan aún más este dinamismo que se pretende dar al espacio. Es decir, aquí el dinamismo no está dado por la envolvente, tanto como con la terminación en cuanto a materiales de todo el edificio. La luz es también importante aquí, también existe una linterna central y las ventanas de alguna manera son más ostensibles que en el caso de San Carlino, es decir, las ventanas como entrada de luz natural las podemos ver y no están ocultas. Ahora, particularmente como Bernini era un eximio escultor, lo que hace es colocar esculturas en lugares estratégicos de la arquitectura, y si ustedes miran un poquito, los querubines, los ángeles, los santos que están dispuestos, algunos como en este caso aquí abajo en la imagen hacia la izquierda, en el centro de un frontis, por ejemplo, o los angelitos que están ya en la cúpula, parecería que están usando cada uno de estas cornisas y de estos nervios de la cúpula como lugares donde sentarse, donde actuar, es decir, como si fuesen parte de un gran escenario. Pasamos a ver lo que sucede en Francia. El caso de Francia es bastante particular, ya que aquí no tendríamos que hablar con tanta vehemencia del poder de la Iglesia y sí hablar del poder de la monarquía, en especial del monarca. ¿Quién era el rey en este momento? Luis XIV, al que llamaban el Rey Sol. Era el máximo soberano y se entendía que como soberano tenía origen divino. Toda su vida era una historia devenida a mito y escenificada, y en este sentido el barroco le da elementos para escenificar esta vida. Hasta los saludos en la propia corte son ceremoniales, es decir, son como sacados de un pequeño teatro. Luis XIV y su corte son espejo del cosmos. El monarca se entiende como Júpiter o el Sol, y de alguna manera esta idea de que es el Sol significa de que es lo máximo, lo divino, lo que está por encima de todos y justamente el que está en el centro del sistema solar. Todo lo demás gira alrededor de él. Estimular la armonía y la paz era el leitmotiv de la iconografía del poder, es decir, toda la iconografía, todas las imágenes, la arquitectura, el arte en general, tenía como principio fundante el poder
del Rey Sol. Ahora, esto había que transmitirlo, es decir, había que hacer ver al pueblo de que el rey era lo más importante, no solamente a la corte, sino por sobre todo al pueblo. Y para esto se usó un sistema complejo de distintas representaciones, y fíjense que otra vez estamos hablando de representación, representaciones que tenían que ver con la propaganda del rey, es decir, con propagar su imagen y hacerla ver como la imagen divina. Y en este caso entonces la representación del rey era siempre lo más importante. Por ejemplo, el desarrollo de la jornada de Luis XIV se equiparaba al recorrido y a la acción del sol. Cada acto, desde el lever, es decir, desde que se levantaba Luis hasta el coucher, es decir, hasta que se acostaba, era comparado con el movimiento del sol, es decir, desde que nace hasta que se pone. Las comidas y los paseos también del rey eran metáforas de su epifanía divina, es decir, el estar en el mundo era digno de ser mirado, observado con absoluta devoción. Tanto el palacio como su decoración estaban hechos según esta concepción, es decir, el barroco dio los elementos para decorar y para armar toda esta escenografía en lo que sería su palacio fundamental, que va a ser Versalles. Así como el palacio era el escenario de la vida del Rey Sol, también la ciudad era un escenario para el paseo del rey. Y para ello incluía arquitectura efímera, es decir, de sacar y poner, una arquitectura que se hacía para determinados momentos, tal cual como si fuese la escenografía de un teatro, por ejemplo, con arcos de triunfo de madera al modo romano, que luego se desmontaban una vez que pasaba la ceremonia, que podía ser religiosa, podían ser nacimientos, podían ser bodas o incluso muertes de los monarcas. Todo esto se hacía en medio de la ciudad y la ciudad se servía de marco adecuado a la ceremonia. Por otro lado, podríamos hacer la lectura también de que lo efímero de estas instalaciones, el hecho de que se monten y se desmonten rápidamente, tenía que ver con la fugacidad de la existencia y en general estaba reflejado esto en todas las artes. La arquitectura barroca francesa es sobre todo palaciega, es decir, podemos hablar del barroco en Francia en tanto y en cuanto hablemos especialmente de sus palacios y de la vida en ellos. Y en cuanto a su exterior, distan mucho de ser lo que hemos visto, por ejemplo, de las conformaciones formales o espaciales de la arquitectura romana, por ejemplo, barroca romana. Son en general de composición muy clásica, prácticamente no hay curvas, y la arquitectura barroca en Francia es básicamente sobria, con armonía y absolutamente clara. O sea, tres conceptos que no tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora del barroco en Italia, por ejemplo. Esta es la planta del Palacio de Versalles. Versalles llegó a tener una escala inmensa, prácticamente una pequeña ciudad. Es decir, más que un palacio era una pequeña ciudad, un complejo de edificios. Fíjense ustedes, en cuanto a su composición, es absolutamente clásico, es decir, con un partido abierto, pero con simetría, con ejes principales, es decir, no dista demasiado de ser una composición clásica. Lo van a hacer tanto Louis Le Beau como Mansart por una parte, y los jardines van a ser encargados a Lenotre. Este palacio, ahora vamos a ir viendo algunas imágenes, tiene la particularidad, si bien esto lo estamos viendo específicamente, lo que sería el cuerpo del edificio concretamente, tiene la particularidad de que interacciona absolutamente con su entorno, y en este sentido es que el entorno amplio, casi un campo enorme, es también tratado desde el punto de vista arquitectónico, más bien desde lo paisajístico. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense ustedes la escala de este complejo. El palacio que vimos hoy, el cuerpo del edificio, es apenas esto. Sin embargo, todo esto que vemos acá es todo lo que conforma el gran complejo de Versalles.
donde mayoritariamente el trabajo que existe es un trabajo paisajístico, un trabajo de jardines. Aquí pueden ver ustedes cómo a partir del palacio se proyecta un eje hacia el exterior que va uniendo a su vez diferentes puntos importantes o nodos donde hay fuentes y que podríamos llamar que son espacios unifocales, digamos, donde existe una recta que va uniendo estos puntos importantes. Pero a su vez hay unos ejes secundarios que se disparan a partir de estos puntos focales y que van en diagonal y que de alguna manera podríamos llamarlos multifocales, es decir, donde van apareciendo otros focos en relación a esas diagonales. El uso de diagonal y la unión de las diagonales de distintos elementos urbanos importantes como nodos, hitos, fuentes, obeliscos, es un poco lo mismo que habíamos visto en el caso de la Roma de Sixto V, cuando lo que sucede es justamente que se empiezan a vincular los edificios y los centros religiosos, en ese caso importantes, a través de diagonales. Esto de alguna manera replica este posicionamiento, ya por supuesto mucho más ajustado, con un plano ex novo, es decir, que se hace a nuevo, no como en el caso de Roma, que se tiene que intervenir sobre una ciudad que ya tiene diferentes huellas anteriores y que preexiste al plano. Y en ese sentido este plano es mucho más complejo, más terminado, más acabado y expresa absolutamente el punto de vista del barroco francés. Las imágenes que siguen son para ver justamente este clasicismo, sobre todo en la parte del frente. Fíjense ustedes en la imagen superior, donde hay tres cuerpos, como clásicamente existió siempre: la base, el nivel medio y el coronamiento. Existe una simetría, existe sí un cierto retranqueo, dado por distintos volúmenes que entran y salen, pero prácticamente hay una austeridad total, ¿sí? Que no nada tiene que ver con el barroco que hemos visto en Roma. Ahora, si vamos hacia los interiores de los patios, si bien la composición sigue siendo, digamos, en cierto sentido rígida, clásica, la decoración empieza a ser mucho más profusa. Fíjense el reloj, las esculturas alrededor del reloj, los ojos de buey, o las lucarnas que aparecen en esta especie de mansardas de los techos, que son esos techos inclinados y oscuros, tienen una decoración bastante abigarrada, profusa, con mucho dorado. Es decir, empieza, en el caso del barroco francés, la decoración empieza a darse puntualmente en determinados elementos y es eso lo que da cierto dinamismo a la imagen del edificio, no así su composición geométrica, la que sigue siendo muy clásica. Vamos a ver lo que sucede con Alemania. Solo vamos a dar una breve referencia, en este caso de una obra alemana que es quizás una de las más simbólicas y paradigmáticas del barroco, la Iglesia de los 14 Santos de Balthasar Neumann. Lo cortesano, es decir, así como hemos visto en Francia que lo cortesano es lo más importante, también de alguna manera en Alemania es importante lo cortesano y lo que está relacionado con lo cívico, pero se traslada en este caso al espacio religioso, porque esta sí es una iglesia católica. El proyecto en realidad primitivo era de un arquitecto protestante y en este sentido pretendía tener una disposición diferente a la de las iglesias típicas católicas, cristianas católicas. Y es por eso que el arquitecto preveía una disposición central para la iglesia. Sin embargo, luego aparece Neumann, que tiene una concepción diferente, un poco más convencional, y transforma esta primera idea
de espacio centralizado en una cruz latina. Esta transformación da un efecto singular a la planta y por supuesto también al espacio, porque va a dar lugar a una idea que también es muy barroca y que se va a dar especialmente en estas iglesias alemanas, si bien en algunas iglesias italianas también sucede, como por ejemplo en el Santo Sudario de Turín, por ejemplo, de Guarino Guarini, que es italiano, tiene este recurso, que es el de espacios dentro de espacios. Si ustedes miran un poco esta planta, tenemos un espacio central donde allí hay un conjunto escultórico, que era el conjunto escultórico central original, al que después se adosan diferentes formas circulares que van configurando espacios particulares, delimitados virtualmente por unos pilares, que ustedes lo ven allí en la planta, que van siguiendo el perímetro de cada una de las figuras. Esta idea, como les decía, de espacios dentro de espacios también se ha dado, por ejemplo, decíamos, en Guarino Guarini, y quizás Neumann en este sentido sigue un poco el ejemplo de Guarini. Por otra parte, espacialmente, ahora vamos a ver un interior, esta transformación de un espacio centralizado a un espacio de cruz latina le da un toque diferente y bastante particular a esta iglesia. Otra cosa muy típica de Centro Europa, podemos hablar por ejemplo de Alemania, pero también de Austria, es la aparición de cúpulas acebolladas o bulbosas, como la que vemos a la derecha en la parte inferior, que van coronando las torres que generalmente flanquean la fachada de las iglesias. Esto es lo que comentábamos del interior, es decir, también hay una idea barroca que la maneja Guarino Guarini, que acá Neumann también lo hace, que es el hecho de que el límite del espacio empieza a dilatarse. Es decir, en principio, donde nosotros vemos las pilastras de mármol en este caso, parecería que termina el espacio. Sin embargo, nos damos cuenta que a partir de la sucesión de arcos, ese espacio se dilata hacia el exterior, que es lo que veíamos en planta. Es decir, esto termina siendo casi una jaula de pilares y pilastras que van encerrando un espacio central, pero que por detrás de ese espacio, explotando hacia el exterior, expandiéndose, existen otros espacios que también generan curiosidad, indeterminación, sugerencia de ese otro espacio, que es también algo propio del barroco, es decir, no saber exactamente dónde terminan los límites del espacio. Acá vemos el conjunto escultórico, que es aparte un excelente ejemplo de escultura barroca, con decoración abigarrada, con curvas y contracurvas, con esculturas que están haciendo las veces de que están en alguna acción importante, es decir, no son esculturas estáticas, sino que están en movimiento constante, y aparte la particularidad de que están en el centro, ese conjunto escultórico está en el centro de todo el espacio. Rápidamente vamos a ver ahora el caso de Portugal. Desde 1580 hasta 1640 el trono de Portugal fue retenido por los reyes Habsburgos de España, es decir, la Casa de Austria, pero ya para 1640 en adelante y hasta 1750 reina Juan V. Y es en este momento en que se aprovecha el descubrimiento de minas de oro y piedras preciosas en Brasil, que ustedes saben que correspondía a la corona de Portugal, especialmente en Minas Gerais. Y como la corte conocía del barroco francés y admiraba lo francés en general, intentan suplantar esta falta de tradición artística con riquezas. Y es por eso que uno va a empezar a ver en todo el barroco portugués un exceso de decoración que no se equipara quizás con ninguno de los otros barrocos. Vemos aquí el área de influencia de Portugal y cómo llega hasta Brasil. Esto simplemente para tener idea de lo que significaba el imperio de Portugal.
Arquitectónicamente hay un proyecto de Guarino Guarini, se acuerdan que hoy lo mencionábamos, que es un arquitecto barroco italiano, que está en Lisboa, que tiene influencias de Borromini, ya que Guarino Guarini seguía un poco la línea de Borromini, que es la Iglesia de la Divina Providencia y que hoy está desaparecida. También en Lisboa hay influencia de algunos arquitectos alemanes como Ludwig, que trabaja en Portugal y que sigue también esta línea. Acuérdense lo que habíamos visto con Neumann en Alemania, sigue en la línea de Guarino Guarini, que a su vez sigue a Borromini. Estas influencias hacen que la arquitectura barroca portuguesa tenga mucho de la arquitectura alemana y también de sus raíces borrominescas. En el año 1697 se descubre las minas de Minas Gerais en Brasil, básicamente minas de oro y de piedras preciosas, y también más tarde de diamantes en particular. En general, esta explotación minera está controlada por la corona, por supuesto, y impone impuestos muy importantes para todo lo extraído. Una quinta parte de todo el oro va a la corona. Esto significa, por supuesto, para la corona portuguesa unos ingresos importantísimos que causan que Portugal prospere por encima de las otras potencias y se convierta en uno de los países más ricos de Europa en el siglo XVIII. Esto, por supuesto, va a fomentar obras arquitectónicas y obras artísticas, especialmente ya ahora barrocas. Solo para ver un ejemplo también paradigmático, pero que tiene más que ver con la arquitectura y su relación con el exterior, es el Bom Jesus de Monte en Braga. Es un santuario barroco que se desarrolla en escaleras sobre una colina de una montaña. En general, para hablar de barroco deberíamos hablar estrictamente de ese gran trabajo de toda la escalera subiendo la montaña y no tanto de lo que significa la fachada de la iglesia, que en sí misma tiene más bien rasgos neoclásicos. Lo barroco estaría dado en todo caso por las escaleras que ustedes ven en la imagen inferior izquierda, se desarrolla hacia ambos lados del centro de la fachada. Son escaleras como cayendo en cascada, esto sí es barroco, y que se reproduce también en las escaleras de todo el sistema, digamos, de escalonamiento subiendo la montaña, y que lo pueden ver incluso en la planimetría. Hay una idea de procesión y en este sentido es absolutamente religioso, está inundado de un sentimiento religioso y de doctrina católica, que es la procesión, es decir, uno va subiendo y a medida que sube estas escaleras y con ello sube la montaña, va pasando como por las estaciones del Vía Crucis, ¿no? Así, en procesión, o sea que existe también simbólicamente este principio. Y por otra parte, la decoración, no solamente las escaleras en sí mismas, sino la decoración, las volutas, lo abigarrado de la decoración, es de características netamente barrocas. Sin embargo, llamativamente, y a excepción quizás del retablo, todo el resto del interior, inclusive la cúpula de la iglesia, es absolutamente clásico. Como habíamos mencionado, el arquitecto Johann Ludwig, alemán, trabaja en Portugal y trae consigo toda su experiencia, tanto del barroco alemán como esta mirada hacia el barroco francés, especialmente en lo que significa la arquitectura palaciega. En este caso estamos viendo el monasterio de Mafra de 1717, donde, tal como pasaba quizás en Versalles, tiene un partido todavía austero y clásico, con una composición simétrica, clara, definida, y donde lo barroco estaría dado probablemente por sus cúpulas bulbosas, por la decoración sobre algunas de las ventanas,
por la colocación de colores importantes, por ejemplo en este caso haciendo el contraste entre fondo y figura, que va a ser una característica importante del barroco y que luego del barroco portugués sobre todo, y que luego se va a trasladar también al barroco brasilero. Vamos a tratar particularmente al barroco español como un capítulo especial, quizás viéndolo con más detalle, debido a que justamente es el barroco que más va a influir en América, especialmente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. Brevemente, el contexto histórico nos habla de la monarquía de los Habsburgos, es decir, los Austrias menores, de los que ya hemos hablado. Hay una profunda inestabilidad social y económica, producto de la explotación en las colonias y de las guerras de la península. También hay una administración deficiente, hay excesos de gastos en la corte y de los recursos que se ocupan en las guerras, y las grandes colonias de América dejan de dar cantidades importantes de oro. Veamos ahora particularmente la arquitectura barroca en España. Si tenemos que dar características muy sucintas de la arquitectura barroca española, existen características que las comparte con el resto de la arquitectura barroca. Por ejemplo, la concepción de la obra como obra de arte total, dirigida a los sentidos, una gran riqueza ornamental en los interiores y en las fachadas, sobre todo en las portadas y en los retablos de las iglesias. Esto es particular de España, que la decoración esté focalizada en las portadas. Las plantas de las iglesias, y esto también es típico de lo español, no presentan dinamismo, a diferencia de las de Borromini, por ejemplo, o de las iglesias italianas. Tiene influencia francesa e italiana, pero sobre todo en la arquitectura cortesana, más que en la arquitectura religiosa. Y después algo muy particular de lo español es que aparecen rasgos propios de la tradición mudéjar, es decir, la tradición árabe, ya existente en la arquitectura española anterior. Es decir, esto ya existe en la arquitectura del Renacimiento español y del manierismo español, ¿no? Es decir, a las componentes europeas que tiene lo español, como por ejemplo la componente nórdica de lo románico, que nunca dejó de estar presente en la península ibérica, por ejemplo, se suma una componente muy particular que nos habla de los 1000 años de ocupación musulmana en la península, es decir, la componente árabe o la componente musulmana. Un autor que ha dedicado su vida prácticamente a ver esta influencia musulmana en la arquitectura española ha sido Chueca Goitia, y nosotros recomendamos este libro, que lo damos como bibliografía, que se llama Invariantes hispano-musulmanas o invariantes castizas de la arquitectura española. En realidad ese es el nombre del libro, pero que nos habla de estas invariantes hispano-musulmanas, es decir, cómo lo musulmán se mixtura en lo español y cómo podemos identificar esos elementos dentro de la arquitectura española. Chueca Goitia lo vamos a leer y les aconsejo que lo lean detenidamente en su libro, y que está en la bibliografía. Chueca Goitia habla de funciones espaciales y temporales discontinuas. Para él eso es lo principal, es decir, donde el espacio y el tiempo que implica el recorrido por ese espacio no es continuo, sino que es un espacio y un tiempo interrumpidos, es decir, discontinuos. Y por eso habla de tres aspectos: por un lado del volumen, por otro lado del espacio y por otro lado de la decoración. Va a decir Chueca Goitia que en cuanto al volumen, la arquitectura española, influenciada por la arquitectura árabe, va a presentar una gran fragmentación volumétrica. Por otra parte, en cuanto al espacio, va a decir que esta arquitectura española va a ser de un espacio estratificado por pantallas o planos, así como lo es también la arquitectura musulmana,
es decir, donde no hay la idea de un espacio único, envolvente, centralizado, sino que ese espacio está interrumpido por pantallas, por planos, por discontinuidades de algún tipo. Y por otro lado, la decoración. Dice que la decoración no es una decoración como veíamos, por ejemplo, en el barroco italiano, una decoración de volumen, una decoración que se nos acerca hacia los sentidos, que se nos hace voluptuosa, sino que todo lo contrario, es una decoración más bien abstracta, planar y geométrica. En cuanto a la fragmentación volumétrica, y esto lo vamos a ver también después cuando veamos el barroco en América, porque esta arquitectura española con estas características de estas influencias árabes se va a trasladar luego a América, por supuesto, tiene que ver con que los volúmenes son volúmenes puros, pero que se interpenetran entre sí, en lo que Chuecagoitia va a llamar un maclaje de volúmenes, es decir, una interpenetración de volúmenes, y donde esos volúmenes se van a leer claramente. Un espacio estratificado por pantallas o planos. Chuecagoitia tiene estos esquemas, son sacados del libro, donde él compara, por ejemplo, en la parte superior lo que sería el espacio, digamos, occidental, el espacio típico, por ejemplo, del Renacimiento. Nos podemos acordar, por ejemplo, de los interiores de la iglesia de San Lorenzo, de Santo Espíritu, donde la perspectiva a un punto de fuga es acusada, por ejemplo, por la sucesión de arcos y columnas en la nave central, y donde todo se dirige a un punto único que es el punto de fuga. Esta direccional hacia el punto de fuga nos permite comprender al espacio como un todo único, es decir, con un único punto de vista, que comprende todo el espacio. Sin embargo, en el caso de la arquitectura española y su influencia musulmana, el espacio empieza a fragmentarse por diversos recursos y de diferentes maneras. Acá Chuecagoitia los sintetiza, digamos, con un esquemita, que es el que está hacia la izquierda, debajo del anterior de un punto de fuga, donde él dice el espacio se mueve casi por saltos o por fragmentos. Y uno tiene que saltar por esos espacios por esas barreras, digamos, que van interrumpiendo el espacio, que son barreras de diferentes tipos. Por supuesto, en la mayoría de las veces son barreras virtuales. Pueden ser, por ejemplo, una sucesión de arcos, o pueden ser paneles calados, o puede ser la propia direccional dada por las aberturas en un patio o en una plaza. Pero en definitiva, lo interesante del espacio español y del espacio árabe es que ese espacio no se comprende como un todo, no se comprende como una cosa única, sino que es una sucesión de partes, ¿sí? Una sucesión de fragmentos. También, dice él, uno puede tener esta sensación de partición del espacio o de fragmentación del espacio ingresando, como por ejemplo en el caso de la línea amarilla, ingresando a una plaza por el centro y no pudiendo continuar yo por ese lugar que ingresé simétricamente, sino teniendo que derivarme hacia 90 grados, por ejemplo en este caso hacia la derecha, para poder seguir hacia otro palacio, hacia otra plaza, para después de nuevo volver a girar a 90 grados y retomar el primer camino. Es decir, donde no hay una direccional limpia, clara, que coincida con un punto de fuga que a su vez coincide con el eje de simetría. Es un poco lo que él representa en este otro esquema con las las líneas rojas, donde de algún modo se fragmenta ese mismo espacio urbano anterior, donde él mencionaba el tema de los recorridos. La sensación es que este quiebre del recorrido, la sensación es de que cada uno de estos espacios queda interrumpido del otro, o sea, desconectado absolutamente del otro. En esta otra imagen, que también es de Chuecagoitia, se muestra como en un palacio, en este caso, un poco lo mismo que sucedía en la otra imagen con respecto a las plazas. Se ingresa por el frente, por un acceso central, que en principio podríamos decir coincide con el eje de simetría, pero luego el acceso siguiente ya no es coincidente con ese acceso principal, sino que se coloca un poco lateralizado hacia un costado.
con lo cual obliga a quien está circulando a tener que girar a 90 grados para tomar ese rumbo. Una vez que llega al patio, para poder acceder a la escalera, tiene nuevamente que girar a 90 grados, es decir, no puede continuar con los espacios siguientes ni hacia arriba ni en su mismo plano con un acceso que coincida con el rumbo que viene tomando. O sea, este girar, digamos, desde una dirección a otra hace que el espacio perceptualmente se interrumpa, aunque efectivamente a veces ni siquiera haya columnas, ni paneles, ni barreras físicas visibles que hagan de que el espacio se compartimente. Luego tiene estos dos cortes que se muestran en la parte inferior derecha, donde dice Chuecagoitia, en el espacio oriental lo que sucede, si tenemos dos espacios comparados, digamos, muy similares entre sí, es que siempre existe en el espacio oriental algo que permite fragmentar un gran espacio en varios. Es así que en el caso oriental, por ejemplo, tenemos un espacio 1, 2, 3 y 4 que están divididos entre sí por la forma del cielo raso, porque tienen columnas en el medio, porque hay una sucesión de arcos, todo lo cual implica, aunque sea virtualmente, una separación entre esos espacios, una fragmentación de esos espacios. En el caso del espacio occidental, esto no existe, es decir, se prescinde de estas columnas y se intenta envolver el espacio como si fuera un único espacio. Para entendernos, es un poco lo que hace Borromini en el espacio interior de San Carlino, donde veíamos que existía una envolvente plástica, que era el muro, que era esa gran cornisa, que giraba alrededor, con entrantes y salientes alrededor de todo el perímetro del edificio, unificando incluso la geometría más extraña y tratando de que todo convergiera hacia un único espacio centralizado. Eso sucede en el espacio occidental, lo que sucede en San Carlino. Eso es el espacio barroco occidental, el espacio barroco italiano, por ejemplo, por antonomasia, mientras que el espacio barroco oriental es el espacio español. En cuanto a la decoración, como dice Chuecagoitia, es planar y geométrica, y eso lo podemos ver tratando de circunscribir toda la decoración en figuras geométricas simples, y esto es absolutamente posible. En realidad, la arquitectura árabe, digamos, que influencia básicamente la arquitectura española, es una arquitectura que es deudora absolutamente de la geometría y de la aritmética, es decir, todo lo que sea decoración está inscripta siempre en una geometría rigurosa como la que acabamos de ver acá en estas imágenes. Pero por un lado hay geometría rigurosa, pero aparte el modo de llevarla a cabo es a través de una decoración de bajo relieve o de sobre relieve, es decir, de trabajos de relieves en el mismo plano. No hay decoración de bulto, no hay decoración de volutas, no hay una decoración exuberante que pueda decirse sensual al estilo del barroco occidental. Un poco para tener de referencia las etapas en que usualmente se divide el barroco español son tres. La primera etapa hasta mediados del siglo XVII, es decir, serían los inicios, con la influencia de Juan de Herrera, por ejemplo, en el Palacio del Escorial, y la transición a los nuevos planteamientos arquitectónicos procedentes de Italia. Es decir, aquí hay mucha influencia clásica y en este sentido son edificios más bien austeros. En la segunda etapa, es decir, de fines del XVII hasta principios del XVIII, sobre todo es el apogeo de la obra de los hermanos Churriguera, también de los Figueroa, de Pedro Rivera, en Galicia, pero sobre todo de los Churriguera, que llegan a lo que se llama el lenguaje churrigueresco, que va a caracterizar esta segunda etapa. Es absolutamente decorativista y la arquitectura se hace más dinámica, pero justamente por este trabajo de la decoración.
Y luego una tercera etapa ya en el siglo XVIII que tiene justamente el cambio de dinastía de los españoles, de la dinastía de los Habsburgos a la dinastía borbónica, es decir, la de origen francés, y por tanto con una absoluta influencia de la arquitectura palaciega francesa. Bueno, vamos a ver entonces en esta primera etapa que en general las plantas de los edificios no cambian demasiado de lo que venían siendo hasta ese momento, es decir, más bien plantas clásicas, austeras y con una composición bastante rígida. Se mantiene una unidad clásica, los materiales en general se caracterizan por su sencillez, en general se trabaja mucho con el ladrillo y la piedra y el mármol solamente se usan para enmarcar puertas y ventanas. Juan Gómez de la Mora es otro de los arquitectos de esta primera etapa, de los arquitectos fundamentales, que también maneja sobre todo parámetros clásicos, es decir, es bastante evidente ver en esta fachada, por ejemplo, el manejo absolutamente más que clásico, sobre todo renacentista y purista, digamos, de los valores de ornamento y de orden, ¿no es cierto? En general son fachadas muy austeras, trabajadas con materiales también que se presentan tal cual son, sin demasiada decoración aplicada. De esta época son las fachadas que lindan con la Plaza Mayor y las plazas mayores en general. Por ejemplo, esta Plaza Mayor de Juan Gómez de la Mora, que fíjense a todos los lados, los 4 lados de la plaza, presenta una fisonomía absolutamente uniforme y clásica. Hoy habíamos hablado del Escorial y fíjense cómo influencia en otros edificios, como en este caso el Ayuntamiento de Madrid de Juan Gómez de la Mora. En general son formas devenidas de la arquitectura purista o de la arquitectura herreriana, que como ustedes saben sería el paralelo al Renacimiento en Italia, ¿no? Pero en el caso de España. Sobre los que se diseñan ahora sí algún tipo de fantasía ornamental, pero que no se sale más que del encuadre de las portadas, por ejemplo. Aquí mismo se pueden ver 2 portadas importantes con decoración aplicada y con escultura incluso. Aquí se puede ver el ayuntamiento de 1640 y cómo esto conforman todos los lados de la Plaza Mayor. Es el ayuntamiento, pero otros edificios que son prácticamente similares, replicando los motivos de recoba en la parte inferior y de 3 pisos superiores, con algunas torres, como en este caso, y chapiteles, que son estos tejados elevados, ¿no es cierto?, y que tienen algún tipo de pináculo y al estilo herreriano por encima del chapitel. Probablemente el segundo periodo, el de los Churriguera, es el que conocemos más como típicamente barroco español. Y es el momento de los importantes retablos en los interiores de las iglesias, con columnas salomónicas, con dorados a la hoja y con volúmenes salientes y sensuales que inundan también el espacio interior. En este periodo, en el churrigueresco, puede decirse de esta arquitectura española que es sobre todo ornamentación. Aparece el concepto del horror vacui, que es el horror al vacío, que parece dominar a todos los artistas de este barroco que podríamos denominar barroco pleno español, desplegando una gran imaginación en el cubrimiento de las fachadas y de los paramentos, y acusado especialmente en los portales o las portadas de acceso. Los elementos más importantes y que se van a trasladar luego también a la arquitectura barroca americana son el estípite y el baquetón. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle en otra imagen. Hay un concepto que queremos dejar en claro, que es el de fachada retablo. Así como existe el retablo hacia el interior
de las iglesias, que es el lugar que se coloca por detrás del altar y donde se colocan las imágenes más importantes, se replica este retablo, que es básicamente un mueble en el interior, se replica en las fachadas de las iglesias. Y por supuesto este retablo va a coincidir con particularmente en la fachada con la parte central de la fachada, que es donde está el acceso. Tenemos acá la imagen de una iglesia, San Pablo de Valladolid, por ejemplo, de 1601, donde vemos que el acceso está flanqueado por estas dos torres. Las torres son muy austeras, muy macizas y desnudas, mientras que el acceso está absolutamente decorado, sobre todo en la parte inferior, inmediatamente aledaña a lo que es el acceso. Esta fachada retablo, es decir, donde se compone la noción de retablo, pero en la fachada, tiene partes bien particulares. Por un lado tienen un banco, que sería la parte baja o base, un sotabanco que está todavía más abajo del banco, que sería como una plataforma más por debajo, una plataforma inferior, un primer cuerpo o piso siguiendo al banco, y luego algún tipo de entablamento que divide el primer piso del segundo cuerpo o piso, que es el que está más arriba. Luego tenemos el ático, que sería la parte del coronamiento y que generalmente es la zona que tiene mayor decoración, y siempre tres, así como son tres cuerpos, digamos, más la base, si lo particionamos en horizontal, en vertical también tiene tres cuerpos, un cuerpo central y dos cuerpos laterales. Estos cuerpos en rigor se llaman calles, y existe una calle principal, dos calles laterales y unas entrecalles, que son los espacios o las márgenes que quedan entre las calles laterales y la calle principal. Esas calles están ocupadas generalmente por pilastras pequeñas, columnillas, que generalmente están comprometidas con todo un sistema de orden que compone toda la decoración del retablo. Vemos, por ejemplo, el baquetón es esta especie de moldura vertical que sería una especie de pilastra, pero que no tiene en rigor la forma de la pilastra clásica, sino que son molduras que tienen diferentes formas, pero que se dan en vertical y que siempre están a los lados de la zona de la entrada o de la zona central. Y después el estípite, que es un motivo que se va a replicar bastante en América, que es una especie de pirámide truncada, pero con la base menor hacia abajo y la base mayor hacia arriba. En general la función de estos elementos es meramente decorativo, pero son elementos que rigurosamente se mantienen en la mayoría de las fachadas retablo. Aquí de nuevo el motivo de la Plaza Mayor, muy común en España, pero en este caso de Salamanca, unos años posteriores, ya en el segundo periodo, en el periodo churrigueresco. Justamente el trazado fue de Alberto Churriguera. Interviene también Nicolás Churriguera en la construcción de los edificios alrededor de la plaza, particularmente en lo que va a ser el ayuntamiento. Fíjense la diferencia con aquel ayuntamiento en Madrid y la Plaza Mayor de Madrid, donde todavía predominaba un estilo mucho más clásico. Bueno, esto un poco para que recuerden este edificio, que es la Catedral de Santiago de Compostela. Ustedes la vieron durante el periodo románico en primer año. Es en realidad una arquitectura netamente románica. Lo que sucede es que la fachada justamente se hace durante el periodo barroco, y de allí que se ponga énfasis, por supuesto, en la decoración y en ese coronamiento con espadañas, digamos, en la parte del centro de la nave, de la fachada, o la nave principal, coincidente con la nave principal, o la decoración, por ejemplo, de las dos torres laterales. Son exuberantes, son absolutamente decorativas y prácticamente se acercan ya a un planteo más similar al del rococó.
Un motivo muy particular para España van a ser los transparentes. Los transparentes, en realidad, ustedes saben que la mayoría de las iglesias españolas se han hecho durante el medioevo, es decir, sobre el periodo románico o en el periodo gótico. En este caso, el transparente de Toledo está en la Catedral de Toledo, que en realidad es una catedral gótica, y que lo hace Narciso Tomé al transparente. ¿En qué consiste? En un conjunto escultórico muy barroco, es decir, donde las esculturas, como todo lo barroco, tiene un posicionamiento vívido de escenografía viviente, donde las esculturas están en absoluto movimiento y donde existe una decoración muy exuberante. Ahora bien, este conjunto escultórico no solamente queda allí como una decoración, sino que aparte recibe la luz con una intención muy particular, que es que se ilumine la zona principal de, digamos, del sagrario, que es donde que es finalmente lo que se va a albergar en este conjunto escultórico. Entonces, el efecto de la luz, que sí es muy barroco, va a venir de las naves de la iglesia, pero como va a ser luz natural, va a necesitar que esas naves se perforen. Y es lo que vemos un poco en la imagen superior derecha de esta diapositiva. Llegamos así a la tercera etapa del barroco, que es la etapa palaciega, la etapa de los Borbones, donde hay muchísima influencia, evidentemente, del barroco versallesco, del barroco francés. En este caso lo hace Juvara y Sacchetti, y bueno, es un ejemplo muy importante del barroco palaciego, ¿no? Que es lo que caracteriza a esta tercera etapa. Así como en el caso de Versalles, también aquí hay un tratamiento geométrico muy importante de los jardines y del paisaje en general. Lo que es interesante, y por eso lo hemos tratado de manera particular al barroco español, es que consideren que el barroco español es nuestra referencia inmediata para hablar luego del barroco americano. En este sentido, nosotros le dejamos la bibliografía específica del barroco español, pero no olviden también que luego de la primer parte de esta exposición les hemos dejado también la bibliografía del barroco europeo en general. Tanto una como otra bibliografía son importantes para completar el conocimiento de toda esta gran etapa que es el barroco europeo.